12 de junio de 1921. En la hacienda Los Murmullos, en los Altos de Jalisco, una penumbra densa abrazaba la habitación, apenas rota por el parpadeo de una vela. El aire, espeso y quieto, se impregnaba del aroma amargo de la ruda y de la cera consumida, una fragancia que se sentía tan antigua como las vigas que crujían sobre sus cabezas. Una partera, con el rostro ajado por el cansancio y una preocupación aún más profunda, sostenía entre sus brazos un pequeño bulto envuelto en una manta de lana. Los quejidos del recién nacido no eran el llanto vigoroso y esperanzador que suele anunciar una nueva vida, sino un lamento débil, casi un suspiro de resignación que rompía el tenso silencio de la madrugada. La luz vacilante de la vela danzaba sobre el rostro de la mujer, revelando unos ojos desorbitados por un horror silencioso. El terror se apoderó de la partera mientras sus ojos se clavaban en la pequeña criatura que, a simple vista ya portaba las marcas de una cruel deformidad. Cada rasgo de la recién nacida Isabel de la Vega hablaba de una fragilidad extrema, una promesa de sufrimiento desde el primer aliento. Con la voz apenas un hilo, un susurro que temía ser escuchado por los espíritus que se creía habitaban la hacienda murmuró: «Otra más, la maldición sigue». Fuera, el viento, un cómplice ancestral del drama que se desarrollaba en esas paredes, azotaba las ventanas de la vieja casona, haciendo crujir la madera con un sonido que parecía un lamento, como si el propio edificio se uniera al dolor, compadeciéndose del destino ineludible que parecía perseguir sin tregua a las mujeres de la estirpe de la Vega. ¿Era acaso un castigo divino, una brujería ancestral, o el eco de algún pacto olvidado que condenaba a las mujeres de los Murmullos a nacer bajo un sino de tormento? La comunidad de los Altos de Jalisco, aferrada a sus tradiciones y supersticiones, susurraba historias de un maleficio que se transmitía de madres a hijas en la poderosa familia de la Vega. Un linaje que había visto florecer su fortuna en la tierra, pero marchitarse la salud y la alegría en sus descendientes femeninas. Cada nacimiento como el de Isabel alimentaba el misterio, reforzando la creencia en una fuerza oscura e ineludible. Nadie se atrevía a cuestionar la causa real, a buscar una explicación más allá de lo místico, dejando que el silencio y el miedo sellaran el trágico destino de estas mujeres. Más de un siglo después de aquel lamento en Los Murmullos, la leyenda de las mujeres malditas persistía en los susurros de los Altos de Jalisco, una historia folclórica más, enterrada bajo el polvo del tiempo y la superstición. Fue en un archivo universitario de Guadalajara, entre volúmenes antiguos y documentos amarillentos donde la doctora Elena Rojas, genetista forense de mirada aguda y mente incisiva, tropezó con un fragmento olvidado de este enigma. Un árbol genealógico donado, meticulosamente dibujado, pero con extrañas anotaciones sobre fragilidad y dolencias, captó su atención de inmediato. Elena, fascinada por las narrativas genéticas ocultas en la historia de México, sintió un escalofrío al ver un patrón inquietante, una sombra recurrente que se cernía sobre las ramas femeninas del linaje de la Vega. Aquel hallazgo, aparentemente insignificante, encendió la chispa de una investigación que desenterraría una verdad mucho más cruel que cualquier maleficio. El patrón que Elena desentrañaba no era el de una coincidencia, sino una secuencia implacable de dolencias que se manifestaban con una consistencia alarmante en las mujeres de la Vega a lo largo de varias generaciones. Deformidades físicas evidentes, fragilidad ósea extrema, y en casos más tardíos, indicios de discapacidad intelectual, se repetían como un eco funesto en los registros escasos y dispersos. Para la comunidad estos males eran la prueba irrefutable de un castigo divino o de una brujería ancestral, una explicación que, aunque sobrenatural, ofrecía una falsa comodidad ante lo incomprensible. Sin embargo, para Elena, cada síntoma apuntaba a una realidad biológica ineludible, una pista silenciosa codificada en el ADN de una familia que sin saberlo, había tejido su propio destino trágico. La ciencia se enfrentaba al mito, buscando la lógica donde solo parecía haber fatalidad. La verdadera maldición, como empezaba a sospechar Elena, no residía en conjuros ni en deidades airadas, sino en una práctica arraigada en el México postrevolucionario y rural: la endogamia. En regiones como los Altos de Jalisco, donde las haciendas eran pilares económicos y sociales, el matrimonio entre parientes cercanos no era una aberración, sino una estrategia velada para preservar la pureza de la sangre de linajes prestigiosos, consolidar vastas extensiones de tierra y evitar la fragmentación de fortunas.
La mentalidad de castas, heredada de la colonia, aunque evolucionada, seguía dictando la estratificación social y la obsesión por el linaje. Los de la Vega, poderosos y orgullosos, habían perpetuado sin saberlo un ciclo genético devastador, disfrazando la verdad con el velo de la superstición y el hermetismo familiar, una ropa sucia que se lava en casa. Este férreo control patriarcal, disfrazado de tradición y resguardo del patrimonio, había convertido a las mujeres de la Vega en víctimas silenciosas. En aquella sociedad profundamente conservadora, su autonomía sobre sus propios cuerpos y destinos matrimoniales era casi inexistente. Eran piezas en un tablero de ajedrez familiar, con un valor intrínseco atado a la perpetuación del linaje y la fortuna, no a su bienestar individual. El silencio colectivo de la comunidad, alimentado por el temor, el respeto al poder de la hacienda y la arraigada superstición, selló aún más su destino. Ni párrocos locales, que a regañadientes concedían dispensas matrimoniales, ni médicos rurales, que a menudo atribuían los males a golpes de aire o sustos, osaron cuestionar la raíz del problema. Elena Rojas se propuso romper ese muro de silencio, dar voz a las que nunca la tuvieron, y desenterrar la verdad oculta tras el mito. La doctora Elena Rojas, con el árbol genealógico amarillento aún en sus manos, sintió una punzada de urgencia que iba más allá de la mera curiosidad académica. Aquel patrón de dolencias, etiquetado como fragilidad y achaques, resonaba con una historia de sufrimiento silenciada. Decidida a desenterrar la verdad, su primer paso fue contactar a Sofía Mendoza, una historiadora y archivista jalisciense, reconocida por su meticulosidad en genealogía. Elena sabía que la ciencia necesitaba de la historia para dar voz a los ecos del pasado. Su oficina se transformó en un cuartel general improvisado, lleno de mapas antiguos y notas manuscritas, mientras ambas trazaban la estrategia para desentrañar el enigma que rodeaba a las mujeres de la Vega. La leyenda de la maldición, ahora, tenía un nuevo y formidable adversario: la implacable lógica científica. La colaboración entre Elena y Sofía se tejió con la precisión de un bordado de Aguascalientes, cada hilo aportando una capa vital a la narrativa. Sofía, con su conocimiento enciclopédico de las costumbres regionales y los archivos eclesiásticos, se sumergió en los polvorientos registros de la diócesis de Guadalajara, buscando nombres, fechas y, sobre todo, dispensas matrimoniales. Sabía que el primer obstáculo no sería la falta de datos, sino el muro de silencio y superstición que había blindado a la familia de la Vega durante generaciones. La gente de los Altos, aferrada a sus creencias, se mostraba reacia a desenterrar viejas historias, temiendo reavivar un maleficio que creían dormido. Para muchos, era la ropa sucia que se lava en casa, un asunto familiar vedado a extraños. Días se convirtieron en semanas de búsquedas incansables. Las pilas de documentos crecían: actas de nacimiento, defunción, matrimonios de la parroquia de San Juan de los Lagos y otras iglesias cercanas. Sofía comenzó a trazar el árbol genealógico con una claridad desgarradora. Nombres como de la Vega y Rull, González Hermosillo o Romero de Torres, apellidos de familias terratenientes aliadas, se repetían con una frecuencia alarmante en los enlaces matrimoniales. No eran solo primos hermanos, sino a veces tíos y sobrinas, uniones que el derecho canónico permitía con dispensa, pero que la genética desaconsejaba vehementemente. El patrón de consanguinidad, una telaraña invisible, empezaba a revelarse, confirmando las primeras sospechas de Elena. La primera resistencia, velada pero palpable, no tardó en manifestarse. Al intentar acceder a archivos privados de la familia de la Vega, o incluso al conversar con algunos descendientes lejanos, las investigadoras se encontraron con puertas cerradas y evasivas. Esas son historias viejas, ¿para qué remover el pasado?, les decían con una sonrisa forzada y miradas que rehuían el contacto. Los pocos testimonios recabados de ancianos del pueblo eran ambiguos, teñidos de miedo y resignación. Hablaban de la voluntad de Dios o un mal aire, pero siempre evitaban mencionar cualquier vínculo familiar directo o la palabra endogamia. El peso de la tradición y el respeto al poder de la hacienda eran un escudo infranqueable. A pesar de la reticencia y los caminos bloqueados, la convicción de Elena y Sofía se fortalecía con cada nuevo dato. La ciencia, para Elena, no era solo una disciplina,
era una herramienta para la justicia, una promesa a esas mujeres silenciadas que nacieron con un destino preescrito. Sofía, por su parte, sentía la responsabilidad moral de desenterrar una verdad que la historia oficial había convenientemente olvidado. Ambas sabían que se enfrentaban a algo más que un simple misterio genealógico. Estaban desafiando una estructura de poder y una mentalidad arraigada que había permitido la perpetuación del sufrimiento. La maldición no era un cuento de viejas, sino una cicatriz profunda en el tejido social y genético. El primer obstáculo significativo se materializó cuando intentaron acceder a los archivos notariales de la región, buscando contratos de compraventa de tierras que pudieran revelar alianzas matrimoniales estratégicas entre los de la Vega y otros linajes poderosos. La solicitud presentada con la formalidad debida fue denegada rotundamente. Un funcionario de semblante pétreo, con un aire de superioridad que delataba un arraigado respeto por las viejas élites, citó razones de privacidad y la delicada preservación del patrimonio familiar, como excusa, sin ofrecer alternativa alguna. Era más que una mera burocracia. La negativa olía a una orden tácita, una barrera invisible levantada por el eco del poder de los de la Vega, que aún se sentía en los pasillos de la administración pública. La puerta no solo estaba cerrada, estaba sellada. La frustración embargó a Elena. «Esto no es solo papeleo, Sofía», dijo, golpeando suavemente la mesa con el dedo. «Es una mano invisible que no quiere que desenterremos nada». Sofía asintió, su mirada escrutadora. Sabía que la influencia de los terratenientes de antaño no se desvanecía fácilmente en los altos de Jalisco. Sus redes se extendían como las raíces de un ahuehuete milenario. La resistencia pasiva de la comunidad ahora se sentía como una barrera activa, un muro de silencio reforzado por el miedo y la lealtad a un pasado que muchos preferían dejar intacto. Parecía que incluso décadas después, el nombre de la Vega aún ejercía un poder formidable para mantener sus secretos enterrados. La tensión en la pequeña oficina de Sofía era palpable, pesada como el aire antes de una tormenta. Este revés no las detuvo, sino que avivó la llama de su determinación. Elena y Sofía comprendieron que la verdad no se hallaría en los caminos obvios, sino en los senderos olvidados, en las grietas del sistema donde la influencia de los poderosos no había logrado penetrar. Sofía sugirió entonces un cambio de estrategia: buscar registros alternativos, quizás en archivos municipales más pequeños o en colecciones privadas menos conocidas, lejos del control directo de Guadalajara. La maldición no era solo un enigma genético, se había convertido en un enfrentamiento contra una red de poder y silencio que, con cada obstáculo, revelaba su magnitud. Las investigadoras sabían que cada puerta cerrada las acercaba más a la verdad, obligándolas a buscarla con más astucia y resiliencia, como el agua que busca su cauce. El revés, lejos de desanimarlas, reavivó la llama de su determinación. Elena y Sofía comprendieron que la verdad no se hallaría en los caminos obvios, sino en los senderos olvidados, en las grietas del sistema donde la influencia de los poderosos no había logrado penetrar. Sofía sugirió entonces un cambio de estrategia: buscar registros alternativos, quizás en archivos municipales más pequeños o en colecciones privadas menos conocidas, lejos del control directo de Guadalajara. La maldición no era solo un enigma genético, se había convertido en un enfrentamiento contra una red de poder y silencio que, con cada obstáculo, revelaba su magnitud. Las investigadoras sabían que cada puerta cerrada las acercaba más a la verdad, obligándolas a buscarla con más astucia y resiliencia, como el agua que busca su cauce. Su búsqueda las llevó a Ayotlán, un pueblo cercano a los Altos de Jalisco, menos prominente pero con una historia rica y un archivo parroquial sorprendentemente conservado. Allí, entre legajos empolvados y bajo la atenta mirada de un anciano párroco, el padre Ernesto, que se movía con la lentitud de un ahuehuete milenario, Sofía halló un tesoro inesperado. Un viejo libro de registros de bautizos y matrimonios que, por alguna razón, no había sido trasladado a la diócesis principal. En sus páginas amarillentas, los nombres de los de la Vega y sus consanguíneos aparecían con una frecuencia alarmante, pero, lo más revelador, era la caligrafía de un antiguo cura que había anotado, con una discreta pero firme letra al margen, dispensa por cercanía de sangre, o unión entre primos hermanos, junto a varias de estas uniones, confirmando la sistemática endogamia.
Elena, con los nuevos datos de Sofía, se sumergió en el análisis genético, trazando el patrón con una precisión escalofriante. Las anotaciones del viejo párroco de Ayotlán, sumadas a las descripciones fragmentadas del diario de Isabel y las notas del doctor Octavio Ruiz, empezaron a dibujar un cuadro clínico coherente. La fragilidad ósea extrema, las deformidades y la discapacidad intelectual, que antes parecían una maldición sin sentido, ahora encajaban con la descripción de varias enfermedades genéticas autosómicas recesivas, como la osteogénesis imperfecta o alguna rara forma de mucopolisacaridosis. La ciencia comenzaba a dar nombres a lo que el pueblo solo había llamado mal de ojo, o castigo divino, revelando la cruel verdad detrás del sufrimiento de las mujeres de la Vega. Mientras Elena desentrañaba el código genético, Sofía profundizaba en el contexto social y económico. Entrevistó a descendientes lejanos de familias que habían trabajado en la hacienda Los Murmullos, quienes, con más libertad que los antiguos empleados, compartieron anécdotas y rumores sobre los matrimonios arreglados para no dividir las tierras. Encontró menciones dispersas en viejas correspondencias y testamentos, donde don Ricardo de la Vega, el patriarca, expresaba su obsesión por mantener la unidad del patrimonio y la pureza del linaje, ignorando las consecuencias. Era una estrategia de poder y riqueza, una costumbre arraigada en la mentalidad hacendada del México postrevolucionario, donde la tierra era el último bastión de la identidad y el estatus. La maldición de los murmullos, por fin, se despojaba de su velo místico. No era una fuerza sobrenatural, sino una tragedia tejida por la mano del hombre, alimentada por el orgullo, la ignorancia y el silencio. Cada nuevo descubrimiento reforzaba la convicción de Elena y Sofía. Las mujeres de la Vega no eran brujas ni pecadoras, sino víctimas de una práctica endogámica implacable, impuesta para salvaguardar una fortuna y un apellido. Su sufrimiento, antes atribuido a fuerzas oscuras, ahora se revelaba como la manifestación biológica de una herencia genética que nadie quiso ver. Una verdad dolorosa que clamaba por ser reconocida y honrada. Elena y Sofía, tras el muro de silencio que encontraron en Guadalajara, decidieron buscar en las grietas, en los recovecos menos explorados de la historia local. Su persistencia las llevó a un pequeño museo comunitario en Tepatitlán de Morelos, un lugar modesto, casi olvidado, que albergaba objetos donados por familias de la región, a menudo como una forma de deshacerse de trastos viejos. Allí, entre fotografías descoloridas y herramientas de labranza antiguas, su mirada se posó en una caja de madera de mezquite, carcomida por el tiempo, etiquetada con una caligrafía desdibujada: donaciones familiares, de la Vega. No era el imponente archivo notarial que les negaron, sino un humilde cofre que parecía susurrar secretos al viento. El hallazgo, en un rincón inesperado, prometía desenterrar una verdad más íntima y personal que cualquier documento oficial. Dentro de la caja, escondido bajo mantillas bordadas y rosarios descoloridos, encontraron un pequeño cuaderno encuadernado en cuero raído, con hojas amarillentas y frágiles. Era el diario de Isabel de la Vega. Sus páginas estaban llenas de una caligrafía temblorosa, a veces apenas legible, salpicada de dibujos infantiles y trazos abstractos que reflejaban una mente atormentada. Elena y Sofía lo abrieron con una reverencia casi sagrada, sintiendo el peso de la historia en sus manos. No eran solo palabras, eran lamentos mudos, reflejos de una vida de reclusión y dolor. Isabel describía su cuerpo que se quiebra, sus piernas que no obedecen, y con una tristeza desgarradora, mencionaba a su madre, Catalina, y a las sombras que las perseguían, una metáfora de su sufrimiento compartido. Este diario fue mucho más que un simple registro, fue la voz que la investigación de Elena y Sofía necesitaba con desesperación. Hasta entonces, habían trabajado con datos fríos, con patrones genéticos y registros históricos, pero Isabel les ofrecía una ventana directa al sufrimiento humano. El cuaderno no solo corroboraba las deformidades físicas y la fragilidad ósea que habían inferido, sino que revelaba la soledad, el estigma social y la confusión mental que la maldición había impuesto en su vida. De repente, la narrativa dejó de ser una fría reconstrucción científica para transformarse en un testimonio personal y desgarrador. Las mujeres de la Vega dejaron de ser meros nombres en un árbol genealógico, ahora eran seres de carne y hueso, con un dolor palpable que resonaba desde las páginas. El diario de Isabel no era solo un lamento, sino un mapa de dolor. Cada página revelaba la cruel progresión de su condición y la de su madre, Catalina.
Con trazos simples Isabel describía los huesos de cristal que las aquejaban, los dolores constantes y la mirada de lástima de su padre don Ricardo, quien sin embargo las mantenía recluidas, como si fueran una vergüenza que debía ocultarse. Las anotaciones, a veces incoherentes, hablaban de una soledad insondable, de días pasados en la penumbra, viendo el mundo exterior solo a través de una ventana empañada. El estigma era tan pesado como sus cuerpos frágiles, un peso que las mujeres de la Vega cargaban en silencio, atrapadas entre la enfermedad y el juicio social. Elena y Sofía sentían la opresión de ese encierro. Entre los dibujos infantiles y las descripciones de su dolencia, un pasaje capturó la atención de Sofía. Isabel había garabateado el nombre de Rosa, acompañado de la frase «la que se fue con el viento». Un nombre apenas mencionado en los registros parroquiales, pero que ahora cobraba un significado inquietante. ¿Quién era esa Rosa? ¿Y por qué Isabel se refería a ella como alguien que se fue? La mención, casi un suspiro de esperanza en medio de tanto dolor, sugería la posibilidad de una mujer de la Vega que había logrado romper las cadenas de la hacienda y quizás, del destino. Elena sintió un escalofrío. Si Rosa había escapado, podría ser la clave para desentrañar el último velo de esta trágica historia. Sofía, con su habilidad para desenterrar los secretos del pasado, revisó de nuevo los árboles genealógicos y los registros de defunción. Encontró una Rosa de la Vega, hija de Isabel, nacida en 1945, cuyo nombre aparecía en una partida de bautismo, pero no en ningún registro de matrimonio o defunción en los murmullos. Era una anomalía, un vacío que solo podía significar una cosa: Rosa había abandonado la hacienda. La idea de que una de esas mujeres hubiera logrado romper el ciclo, aunque fuera para forjar un destino incierto lejos de su hogar, era una revelación conmovedora. La maldición no había sido absoluta. Había habido una grieta, una posibilidad de escape, que nadie había osado recordar o mencionar. La búsqueda de Rosa las llevó a un humilde convento en San Miguel el Alto, un pueblo a pocas leguas de los Murmullos. Allí, una monja anciana, la hermana Guadalupe, las recibió con una mirada serena pero llena de historias no contadas. Con voz pausada, la hermana les reveló que Rosa, ya adulta y marcada por las dolencias de su linaje, había buscado refugio en el convento años atrás, buscando paz y sobre todo, una voz. Antes de su fallecimiento, Rosa había dejado una carta, un testimonio final, que según la hermana Guadalupe, debía ser entregado a alguien que entendiera la verdad detrás de las sombras. La tensión se elevó. Estaban a punto de escuchar la verdad de boca de una de las víctimas. En un auditorio abarrotado de la Universidad de Guadalajara, con el mural de Orozco como mudo testigo, la doctora Elena Rojas y Sofía Mendoza se dispusieron a desvelar una verdad que había permanecido oculta durante más de un siglo. La atmósfera era densa, cargada de expectación y la sombra de un pasado doloroso. Elena, con una voz firme que contrastaba con la fragilidad de los documentos que proyectaba, comenzó a desplegar el árbol genealógico de los de la Vega, un intrincado mapa de enlaces consanguíneos que se extendían como las raíces de un ahuehuete milenario. Las líneas dobles, que señalaban matrimonios entre primos y tíos, se multiplicaban con una frecuencia alarmante, trazando un sendero genético hacia la tragedia. No era un capricho del destino, sino un patrón deliberado, una estrategia de poder y linaje que había ignorado las advertencias de la naturaleza y la moral. La maldición empezaba a despojarse de su velo místico, revelando una cruda realidad. Sofía tomó la palabra, y su voz, aunque más suave, resonó con la fuerza de los testimonios silenciados. Proyectó fragmentos del diario de Isabel, sus dibujos infantiles y las desgarradoras descripciones de un cuerpo que se quebraba, de una mente que vagaba. Luego, con un nudo en la garganta, leyó extractos de la carta de Rosa, la última de la Vega en sufrir, su voz póstuma clamando por justicia y comprensión. Elena entonces volvió a intervenir, explicando cómo la ciencia forense había identificado las dolencias: osteogénesis imperfecta, una rara mucopolisacaridosis. No eran conjuros ni castigos divinos, sino enfermedades genéticas autosómicas recesivas, magnificadas por la endogamia. Las sombras de las que Isabel hablaba no eran espíritus, sino la carga genética que sus ancestros, en su obsesión por el poder y la sangre pura, les habían legado.
El auditorio guardaba un silencio sepulcral, conmovido por la crueldad de una verdad tan humana. La respuesta a la pregunta inicial, aquella que había atormentado a generaciones en los murmullos, se reveló con una claridad dolorosa. La maldición no era más que el cruel reflejo de una endogamia sistémica, una práctica impulsada por la obsesión de don Ricardo y los patriarcas de la Vega por preservar su patrimonio y su linaje, a costa de la salud y la vida de sus propias hijas y nietas. El silencio, cómplice y arraigado en el miedo y la superstición de la comunidad, así como la complicidad tácita de las autoridades locales, había sellado el destino de estas mujeres. Elena y Sofía con sus hallazgos no solo absolvieron a Isabel, Catalina y Rosa de cualquier culpa mística, sino que condenaron la ignorancia, el orgullo y la opresión que las había confinado a una vida de sufrimiento. La maldición se disipó, dejando al descubierto una tragedia humana, un grito ahogado que por fin encontraba su eco en la verdad. La revelación de Elena y Sofía reverberó más allá de las paredes de la universidad, deshaciendo décadas de silencio y superstición. Aunque no hubo cargos legales contra los ya fallecidos patriarcas de la Vega, la verdad expuesta sacudió los cimientos de la comunidad de los Altos de Jalisco. La otrora maldición se transformó en una lección dolorosa sobre las consecuencias de la endogamia y el control patriarcal, despojando al apellido de la Vega de su aura de prestigio para revestirlo de una sombra de vergüenza histórica. Socialmente el caso abrió un debate largamente reprimido sobre las tradiciones que priorizaban el linaje y la fortuna sobre el bienestar humano. Culturalmente, se inició un lento pero necesario proceso de reevaluación de la pureza de sangre y el papel de la mujer en una sociedad que, por demasiado tiempo, había consentido el sufrimiento en nombre de la tradición. Las voces de Isabel, Catalina y Rosa, silenciadas durante un siglo, finalmente encontraban un eco en la conciencia colectiva. El legado de la investigación de Elena y Sofía trascendió el ámbito académico, convirtiéndose en un faro para otras historias silenciadas en México. La hacienda Los Murmullos, antaño símbolo de poder y secreto, se erigió como un monumento sombrío a la resiliencia de las mujeres y a la implacable búsqueda de la verdad. Este caso no solo desmitificó una leyenda, sino que impulsó una mayor conciencia sobre la importancia de la genética en la salud pública y la necesidad imperante de cuestionar aquellas tradiciones que, bajo el velo del respeto, perpetúan el daño. Se fomentaron programas de educación en comunidades rurales, enfatizando la salud reproductiva y la herencia genética, con la esperanza de que ninguna otra familia tejiera su propio destino trágico por ignorancia u orgullo. La historia de las de la Vega se convirtió en un recordatorio conmovedor de que la ciencia y la empatía pueden, juntas, iluminar las sombras más profundas del pasado y prevenir futuras tragedias. La historia de las mujeres de la Vega nos enseña que las verdaderas maldiciones no son obra de espíritus, sino del silencio, la ignorancia y el peso de tradiciones incuestionables. Su dolor, ahora expuesto ante la luz de la verdad, nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio pasado, y las muchas verdades que aún esperan ser desenterradas en los rincones olvidados de nuestro país. Si este intenso viaje a través del tiempo y la ciencia te ha conmovido tanto como a nosotros, si sientes la urgencia profunda de dar voz a quienes fueron silenciados injustamente, te invitamos de corazón a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Dale me gusta a este video, suscríbete para no perderte nuestras futuras investigaciones y comparte tu valiosa opinión en los comentarios. Tu inestimable apoyo nos permite seguir revelando historias tan impactantes como esta, transformando el conocimiento en un acto de justicia y memoria. No te pierdas nuestro próximo caso, tan profundo, revelador y necesario.